Hola, ¿cómo están? Soy Marita de Argentina y hoy vengo a hacer un análisis de reacción muy especial. Sí, esta vez es para un usuario llamado Luis que me lo pidió hace un montón de tiempo. Es de la banda Tristania. Luis, gracias por tu paciencia. Todos deberían ser como Luis y el mundo sería más maravilloso. Se los aclaro. Porque él siempre, Marita, cuando puedas, no te preocupes. Lo que pasa es que, claro, no tenía mucha votación la canción, no tenía, de hecho, votaciones. Una, dos, porque es metal gótico. Y si bien hay muchas bandas de metal gótico, Tristania no era la más conocida quizá. Así que bueno, hoy decidí, la hacemos igual y vamos a conocerla. Y seguramente les va a gustar, y me va a gustar, porque yo tampoco lo conozco, más de lo que nos imaginemos, porque si la pide tanto es porque realmente debe ser maravillosa. Tengo mucha intriga. Tristania es un grupo de metal gótico procedente de Noruega. Su vocalista en esta canción, Vivek Sten, porque tuvo muchos vocalistas. Así que bueno, sin más, vamos ya. Yo la verdad que quiero conocer la canción porque tengo una intriga. Allá vamos a escuchar. Esta guitarra suena divina. No hay fotos.
un poquito, porque si no, no voy a poder explicar un poco la voz, ¿no? Tiene una voz, te pone piel de gallina. Qué hermoso, Luis, es hermoso esto. No puedo hablar, me da piel de gallina, te juro. Frené y me agarro más piel de gallina. Tiene una voz como... no sé si es soprano o mezzo soprano, pero llega a notas muy agudas de soprano. O sea, para mí es una mezzo soprano que llega a notas de soprano, ¿no? Altísimas, cuando quiere. Tiene una voz muy estridente. Cuenta la historia con dolor. Está contando una historia de un amor tóxico, de un amor complicado. Lo cuenta de un modo un poco metafórico, no se llega a comprender del todo si ella quiere estar o no metida en esa toxicidad. En un momento dice que quiere romper esas cadenas, pero todavía no se concluye a nada. La voz es bastante estridente, por momentos usa el tuán para que luzca, y también como es una versión que o es grabada o tiene coros, no sé. En los estribillos se escucha una segunda voz, que puede ser ella doble si está grabada, o hay algún coro femenino que le está haciendo una doble voz. Y eso te da todavía un estremecer más, ¿no? Porque da más dramatismo por algo se llama Tristania la banda, ¿no? Yo siempre busco, y justamente la canción Deadland, ¿no? Tierra de muerte, tierra, ¿no? Significa algo así. No está feliz. Toda la banda debe ser algo más bien triste. Todos sus temas deben ser medios apuntados hacia la tristeza. Y su voz es un llanto, es una lágrima, sí, es una lágrima. A mí me estremece. Tiene una voz que estremece, esa es la palabra. Una voz estremecedora. Vamos a ver cómo sigue. Bella que es, hermoso.
maravilla, la verdad que me encantó, la voz de ella es sublime, no sé si ahora estará cantando en alguna otra banda, porque por lo que leí no estaba más en Tristania. Déjamelo en comentarios, Luis, porque es para seguirla oyendo, es para, la verdad que una canción un tanto metafórica, yo la entendí como, no sé si estará muy bien la traducción, porque últimamente con las traducciones tengo bastante con malas experiencias. Yo entendí más bien como que se terminó una relación y el sufrimiento que eso conlleva, ¿no? Y ella tiene una voz tan dramática y tan desgarradora que hace que claro, ella estiró lo máximo que pudo hasta liberarse por completo de esa cadena, ¿no? De esa posesión que sentía en la relación. Pero eso es mi libre interpretación, porque ya te digo, yo no sé inglés y la traducción no me pareció buena. Lo poquito que sé de inglés no me pareció una traducción buena la que tenía la canción. Entonces, antes de hablar cosas que no corresponden, prefiero, ¿qué cosa me explicas vos si decía otra cosa? Lo que a mí me transmitió fue mucha tristeza, mucho desgarro, su voz es tan... A ver cómo explicarlo, porque todo era alargado. Todas sus frases eran alargados. Un violín. Ahí está. Ahí cuando empecé a cantar nada que ver con ella. Era un violín cantando. Y el violín llora. Yo siempre digo, el violín llora. Entonces, ella era un violín llorando. Llorando por pérdida, llorando por el motivo de la canción, ¿no? Hermoso. Te felicito por tu buen gusto y valió la pena esperar para ver semejante canción y semejante belleza, una preciosa mujer, hermosa, divina. Te mando un beso grande. Acuérdense, vos ya sé que estás suscrito, obvio, y si no te mato. Pero los que no, tuki en suscripción, pin en campanita, los pin para colaborar cuando puedan, como puedan, para que ustedes saben que yo estoy desmonetizada totalmente, porque yo no freno las canciones, hago cualquier cosa, retrocedo y voy y vengo. Porque me gusta hacer arte con la música, no estar ahí mirando, a ver cuándo tengo que parar, cuándo no puedo, no me da la capocha, como decimos acá, no me da la cabeza para hacer todo eso. Así que bueno, trabajo por gusto y porque lo amo. Pero bueno, hasta que me dé el bolsillo, ¿qué va a hacer? Así que bueno, les mando un beso enorme, Luis, sobre todo. Gracias por la espera, espero que te haya gustado la reacción y bueno, al resto también espero que lo visiten, que le pongan comentarios, que comenten, que pongan me gusta, que apoyen a la canción de Luis porque es hermosa y sobre todo los de metal gótico porque son hermanos o primos de Nightwish y de todos ellos, ¿no? Ahora no me salen los nombres, pero bueno, de todos los de metal gótico. Ay, no me sale el nombre. Tengo problemitas con los nombres, ustedes saben. Bueno, les mando un beso enorme, todo mi cariño y hasta la próxima. Chao.